Durante décadas fueron vistos como un simple grupo de motociclistas rebeldes, pero detrás de los cascos, las chaquetas de cuero y las Harley Davidson se escondía algo más. Hoy, los comancheros controlan una red internacional de narcotráfico desde Australia hasta Dubái. Sus líderes viven en apartamentos de lujo, lejos del alcance de la ley. Pero, ¿cómo llegó un club de motos a operar como una red criminal global? ¿Y por qué incluso fuera de Australia siguen teniendo tanto poder? Vamos a verlo. Cuando la mayoría de la gente piensa en narcotráfico, lo primero que se le viene a la cabeza son países como México, Colombia o Brasil. Pero muy pocos saben que en Australia también hay una industria criminal multimillonaria funcionando desde hace décadas. Y no es una industria improvisada. Es organizada, violenta y sobre todo muy rentable. En las últimas 2 décadas, Australia se ha convertido en uno de los mercados más caros del mundo para la coca, el éxtasis y la meta. Un solo kilo de Coca-Cola, que en Colombia puede valer unos pocos miles de dólares, en Sydney se revende por más de 200.000. Eso ha hecho que grupos criminales de todas partes quieran entrar a este mercado, pero también ha fortalecido a las bandas locales. Y en ese escenario, los grupos más importantes no siempre son los típicos cárteles. En Australia, muchas de las redes de tráfico están controladas por pandillas moteras, conocidas como Outlaw Motorcycle Gangs o simplemente OMCGs. Algunas de las más conocidas son los Hells Angels, los Mongols, los Bandidos y, por supuesto, los Comancheros, que son los protagonistas de este vídeo. Estas bandas, aunque empezaron como clubes de motos, hace tiempo que dejaron las rutas y la rebeldía juvenil. Hoy mueven dronja, armas, lavan dinero y muchas veces tienen más poder que las mafias tradicionales. En 2021, un informe de la Policía Federal Australiana señalaba que las OMCGs estaban implicadas en al menos el 70% de las importaciones de dronjas duras al país. Además de las pandillas moteras, también hay presencia de mafias étnicas. Grupos libaneses, vietnamitas, chinos y albaneses han crecido especialmente en ciudades como Melbourne y Sydney. Muchas veces trabajan en conjunto con los moteros, otras veces son rivales. Todo depende de quién controle el puerto y quién tenga las conexiones con los proveedores en Asia o Sudamérica. Pero en este video no vamos a hablar de todos. Vamos a enfocarnos en una banda en particular, que se volvió una marca criminal internacional: los Comancheros. La historia de este grupo empieza en Australia en 1966, en una época en la que los clubes de motociclistas estaban en auge. El grupo fue fundado por William George "Jock" Ross, un inmigrante escocés que había servido en el ejército británico. No era alguien muy amigable, rígido, autoritario y con una idea bastante militar de lo que debía ser una banda. De hecho, cuando creó los Comancheros, impuso una estructura de tipo jerárquico con normas estrictas. El nombre lo sacó de una película del oeste, The Comancheros, con John Wayne, y desde el principio quiso que su banda se viera como una fuerza aparte, un grupo de hermanos por fuera de la ley. Es cierto, durante los primeros años, el grupo funcionó como un club de moteros tradicional, salidas en grupo, fiestas, motos ruidosas. Pero en los años 80 todo cambió. Las rivalidades con otros clubes comenzaron a escalar. El punto de quiebre llegó en 1984, con lo que se conoció como la Masacre de Milperra. Ese día los Comancheros se enfrentaron en plena feria de motos con los Bandidos, una banda rival formada por ex-miembros que se habían separado del grupo original. El tiroteo fue brutal, 7 desvividos, entre ellos una chica de 14 años. Fue un escándalo nacional y marcó un antes y un después en cómo la sociedad australiana veía a estos grupos. Después de ese macabro incidente, la imagen del motero rebelde cambió por completo. Ahora eran vistos como organizaciones criminales, y eso, irónicamente, los hizo más violentos y más poderosos. Pero la cosa no acaba ahí. En los 92.000, los Comancheros empezaron a involucrarse de lleno en el comercio de estupefacientes. La metanfetamina, en especial, se convirtió en su negocio principal. También empezaron a comerciar armas, cobrar extorsiones y lavar dinero a gran escala. Uno de los líderes más conocidos en esta etapa fue Mick Howie, quien tomó el control del grupo en los años 2000. Howie tenía ascendencia libanesa y era mucho más mediático. Bajo su mando, los Comancheros crecieron, reclutaron a miembros más jóvenes y más violentos y comenzaron a expandirse internacionalmente. Pero también atrajeron la atención de la policía. En 2009, Howie fue arrestado tras un asesinato en el aeropuerto de Sydney
durante una pelea con los Hells Angels. Más tarde fue liberado, pero en 2018 le quitaron la vida a tiros en su coche. Este hecho desató todo tipo de teorías. Algunos decían que fue por cuentas pendientes internas, otros que se trataba de un ajuste por negocios con grupos rivales. La policía tardó meses en detener a los sospechosos, pero lo cierto es que ese crimen mostró cómo el nivel de violencia dentro de los comancheros no se detiene ni con exlíderes. Nadie está completamente a salvo. Así es esta vida. Ahora bien, algo que seguramente muchos se preguntan es, ¿cómo es posible que en un país desarrollado como Australia, con buenos salarios y servicios, alguien termine metido en una banda de este tipo? No es como en Latinoamérica, donde muchas veces se trata de sobrevivir. En Australia, el camino hacia estas bandas suele pasar más por temas de identidad, búsqueda de respeto y también por ambición pura. Los comancheros no reclutan en favelas ni barrios marginados, sino en gimnasios, talleres mecánicos, bares o clubes de lucha. Muchos de sus miembros son hijos de inmigrantes o jóvenes que buscan una imagen de fuerza, lealtad y poder. La estética de las motos, los tatuajes, los chalecos con insignias, todo eso construye un personaje. Y ese personaje, dentro del grupo oscuro, tiene acceso a dinero fácil, fiestas, protección y una especie de familia. Eso engancha. ¿Qué crees tú? ¿Crees que grupos como los comancheros pueden ser considerados carteles, aunque no sean iguales a los de la TAM? Dentro de los comancheros, la lealtad no es opcional. Es lo primero que se espera de un miembro. No se trata solo de obedecer órdenes, sino de proteger la imagen del club por encima de todo, incluso por encima de la familia. En los primeros años, esa lealtad se demostraba cumpliendo condenas sin delatar a nadie o participando en ataques a rivales. El ascenso en el grupo sigue un sistema jerárquico clásico. El camino hacia rangos mayores depende de cuánto dinero generes, a cuántos problemas le pongas el pecho y a qué tan útil seas para el negocio. Todo se basa en méritos criminales, no en discursos ni promesas. Es un hecho, el negocio en Australia mueve millones, y los comancheros se posicionaron muy bien. A diferencia de bandas improvisadas, ellos tienen logística, disciplina y códigos internos. Aunque esos códigos no siempre evitan traiciones, tienes que saber que han estado en guerra con grupos como los Mongols y los Hells Angels, y esas guerras han dejado cuerpos en las calles. No son solo ajustes en la sombra. Ha habido tiroteos en centros comerciales, incendios de casas, ataques con granadas. Todo eso, en plena Australia, durante los años 2010, la presión policial sobre los comancheros en Australia empezó a ser más fuerte. Entre redadas, detenciones y nuevas leyes antimotociclistas, el grupo tuvo que moverse con más cuidado, pero no fue su fin. Al contrario, varios líderes clave decidieron reubicarse, y el destino que muchos eligieron fue Dubái. ¿Por qué Dubái? Por varias razones. Primero, porque el tratado de extradición que hay con Australia es demasiado lento, lo que dificulta mucho que la policía australiana pueda llevarse a alguien de vuelta. Segundo, porque es una ciudad moderna, con infraestructura financiera sofisticada, donde es más fácil mover dinero sin llamar tanto la atención. Y tercero, porque el estilo de vida de Dubái, lujo, anonimato, negocios rápidos, encajaba muy bien con el perfil de estos nuevos peces gordos. Uno de los primeros en instalarse allí fue Hakan Ayik, también conocido como el influencer del crimen organizado. Nacido en Australia, pero de familia turca, Ayik era ya conocido por la policía por su papel en el comercio de estupefacientes a gran escala. En Australia vivía con lujos, autos de alta gama, relojes caros, gimnasios privados, pero cuando empezaron a caer algunos socios, desapareció. En 2010 se supo que estaba en Dubái, operando con total normalidad. Fotos en hoteles de lujo, paseos en yates, selfies en centros comerciales. Desde allá, Ayik, y otros como él, empezó a coordinar envíos de dronjas desde Sudamérica hacia Australia, pasando por puertos de Asia y Europa. La coca y la meta eran las principales mercancías. Pero no se trataba solo de mover estupefacientes. También empezaron a lavar grandes cantidades de dinero a través de empresas pantalla en Dubái, transferencias internacionales y el uso de criptomonedas. Todo bajo la fachada de negocios legales. Lo interesante de Dubái es que, aunque es un lugar controlado, muchos líderes criminales han encontrado formas de establecerse sin problemas. Las autoridades locales, si bien colaboran en ciertos casos, no siempre responden con rapidez a los pedidos internacionales.
Y eso le ha dado margen de maniobra a varios líderes de los comancheros para montar sus propios centros de operaciones en esa ciudad. Mientras tanto, en Australia, la policía veía cómo los jefes seguían manejando todo a distancia. De hecho, en 2021 se reveló que algunos de los líderes de los comancheros en Dubái usaban intermediarios para dar órdenes, mover dinero y hasta coordinar asesinatos. Los teléfonos encriptados jugaron un papel vital. Uno de los golpes más fuertes contra ellos fue cuando se descubrió que varios miembros importantes estaban usando una aplicación llamada Anom, que en realidad había sido creada por el FBI. Muchos cayeron por eso, pero no todos. Ahora te hablaré sobre Tarek Shahed, un alto cargo de los comancheros, que recibió más de 10 disparos en un intento de asesinato en Sydney. Fue un ataque quirúrgico directo, rápido, y aún así, Tarek sobrevivió. La policía cree que fue parte de una guerra interna por el control del grupo tras la caída de varios líderes que estaban fuera del país. Además, las autoridades sospechan que la orden vino desde Dubái, es decir, los ajustes de cuentas ya no se decidían en las calles de Australia, sino desde oficinas o apartamentos de lujo a miles de kilómetros. Otro personaje clave en Dubái es Mark Badel, quien también se convirtió en una figura importante dentro de los comancheros. En 2016, salió de Australia tras una investigación por comercio de estupefacientes. Pasó por Turquía y terminó en Dubái, desde donde siguió coordinando operaciones. En 2022, fue detenido por las autoridades locales, pero hasta hoy su situación legal sigue siendo ambigua. El proceso de extradición ha sido lento, y mientras tanto, hay indicios de que el grupo no ha detenido su actividad. Ahora escucha lo siguiente. El uso de Dubái como refugio para criminales no es exclusivo de los comancheros. Otros cárteles, como el PCC de Brasil o mafias balcánicas, también han elegido esta ciudad por los mismos motivos. Pero los comancheros fueron de los primeros en hacerlo con tanto descaro, publicando fotos en redes sociales, mostrando relojes de lujo, vacaciones exóticas, todo eso mientras el negocio seguía corriendo. Hoy, el lavado de dinero es uno de los pilares de la organización, no solo en Dubái, también en Australia, donde compran propiedades, invierten en gimnasios, clubes nocturnos y empresas de seguridad, todo con dinero proveniente del comercio de drogas. Se calcula que los comancheros mueven cientos de millones de dólares al año, pero la mayoría de esos fondos no está en billetes escondidos bajo tierra, sino en cuentas, criptomonedas, inversiones y activos perfectamente legales. El reto para las autoridades es seguir el rastro del dinero, porque ya no se trata solo de bandas en motocicleta haciendo escándalo en la calle. Estamos hablando de una organización transnacional, con presencia en varios continentes y conexiones en los puntos clave del narcotráfico mundial. También hay que mencionar el peso cultural que han tenido. Ya hay series de televisión, documentales y libros basados en los comancheros. Algunos los retratan como villanos, otros como antihéroes. Lo cierto es que se han convertido en una especie de mito moderno, algo parecido a lo que fueron los mafiosos italianos en Estados Unidos. Para muchos jóvenes que crecen en barrios difíciles, ser comanchero es más que entrar a una banda, es pertenecer a algo que impone respeto, aunque sea a través del miedo. Aunque los comancheros siguen siendo un club dominado por hombres, las mujeres tienen distintos roles, algunos más activos de lo que se cree. En la mayoría de los casos, las parejas de los miembros cumplen funciones logísticas, trasladan dinero, armas o incluso sirven de contacto para comunicaciones que no quieren vincular directamente a los moteros. Otras son cómplices conscientes y se encargan del lavado de dinero, abriendo negocios fachada o moviendo fondos a cuentas offshore. También hay mujeres que han sido usadas como mensajeras entre miembros presos y el exterior. Y sí, hay una parte puramente decorativa, especialmente en redes sociales, donde muestran una vida de lujo con autos, relojes y mujeres como parte del estatus del club. Pero también han existido víctimas, especialmente en contextos de violencia doméstica, o cuando alguna se convierte en testigo protegida. Ahora escucha el siguiente punto con bastante atención. Hoy en día, las autoridades tienen más información sobre sus operaciones, pero no es fácil desarticular una red que ya funciona como una empresa global. Porque a diferencia de las pandillas tradicionales, los comancheros entienden de finanzas, de logística internacional y de cómo moverse en el mundo digital. Aún así, estos tipos no han perdido su sello. La violencia callejera sigue siendo una herramienta habitual para resolver conflictos o enviar mensajes. Ahora bien, los golpes policiales recientes han sido importantes pero no suficientes.
Cada vez que cae un líder, otro lo reemplaza. Cada vez que se desmantela una red, aparece una nueva. Mientras tanto, siguen operando desde ciudades como Sydney, Melbourne, Dubái o Estambul. Y lo hacen con una mezcla peligrosa: la brutalidad de las guerras de moteros de los años 80 y la inteligencia fría de los carteles modernos. En este canal tú también puedes opinar. ¿Es Dubái el nuevo refugio para criminales internacionales? ¿Por qué crees que tantos grupos se mudan allá? Escribe allí abajo, te estaré leyendo. Y este ha sido el vídeo de hoy. De verdad espero te haya gustado. Si así fue, suscríbete a este canal para que veas todos mis vídeos. Hasta luego.